Seguimos en este segundo Congreso Industrial, ahora en este caso para hablar de renta agraria, ¿sí? Porque es otro de los temas que generó mucha atención, ¿eh? Te digo que hubo muchos medios de comunicación que estaban como muy atentos a ver qué se discutía sobre la renta agraria. Una mesa que implica la ampliación justamente del diálogo, la participación de distintos sectores para poder ir poniéndonos en línea. Me parece que tenemos mucho para conversar en el día de hoy sobre renta agraria. ¿Qué cosas nos llevamos de esta mesa que realmente, como te digo, había generado mucha atención, ¿no? Bueno, yo lo que quisiera comentar, digamos, en principio, es que, como vos decís, hay un gran proceso de una turbulencia muy grande. Ya desde la 125, en realidad no hay muchos acuerdos con lo que sucede en el sector agropecuario. Por lo tanto, con el tema de la renta, yo creo que para poder explicar en general, yo voy a leer lo que hemos escrito sobre ese tema para tener la seguridad de poder ser muy precisos, porque realmente las dificultades son muy grandes y creo que merece la responsabilidad de poder hacerlo en estos términos. Así que voy a pasar a leer las conclusiones de nuestra mesa de renta agraria. Dice, para obtener un diagnóstico acertado de lo que llamamos renta agraria, tenemos que entender qué significado damos a los conceptos de renta y de agraria, y cuál es el sujeto económico comprendido para identificar las materias y los actores que componen el sector. Por su diversidad, observamos que en la Argentina tiene un desbalance primario que no es comparable con las situaciones de ninguno de los países de Latinoamérica. En primer lugar, la tierra, esa superficie geográfica que según la zona en la que se encuentre situada, varía notablemente sus características de fertilidad. En segundo lugar, el sujeto, la persona humana, en sus múltiples variantes como factor de la economía, los hay. Arrendadores, arrendatarios, prestadores de servicios y trabajadores. Y en tercer lugar, el universo estatal y el privado, que en conjunto se encargan desde la impositiva hasta la materialización arancelaria por innovación y aplicación de tecnologías. Entonces, el inicio de este debate debe abordar necesariamente las condiciones de uso y preservación de nuestro principal recurso, que es la tierra. Para ello, debemos otorgarle al Estado, en sus diferentes agencias e institutos, todas las herramientas necesarias de legislación y de poder de policía para asegurar que la relación sujeto-tierra ocurra a la perfección, desde su correcto cuidado hasta la ociosidad. En cuanto al productor propietario y o arrendatario, que es el encargado de coordinar toda la logística del laboreo e inversión, debemos estratificarlo, saber cuál es su volumen de producción y garantizar el acceso a la capacitación, innovación tecnológica y conectividad conforme las tendencias mundiales. Por último, el Estado Nacional debe desarrollar una legislación social e impositiva acorde a atender las dos piezas fundamentales de este debate, que son tierra y productor. Resulta entonces fundamental saber en manos de quién o quiénes se encuentra la propiedad de la tierra. También hay que segmentarla y a partir de esa información regular su acceso a la multiplicidad de sujetos agrarios por medio de una ley de arrendamientos que tenga claridad económica y legal para que pueda ser explotada de manera sostenible. Así habrán de generarse políticas de acceso a la propiedad productiva en base a la conformación de un sujeto agrario con característica de unidad económica familiar. Por eso el Estado debe hacer fuerte hincapié en gravar impositivamente el resultado de la producción,
pero asegurándose que se toman en cuenta todos los eslabones de la cadena. Y debe asegurar el máximo nivel de cumplimiento fiscal, lo que implica propiciar una carga universal e igualitaria, democráticamente repartida, pero respetuosa de las asimetrías. Actualmente, la excesiva presión impositiva recae en el productor, productora, agropecuario, agropecuaria, arrojando como resultado final la desaparición del sujeto de pequeña y mediana escala productiva, facilitando una fenomenal concentración de los recursos y generando desarraigo y desocupación. Únicamente se han dado a conocer nuevas propuestas para incentivar la producción primaria. Haciendo referencia a la pampa húmeda, celebramos las palabras que diera el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, en el Congreso de Soja, con la expectativa de producir 70 millones de toneladas de soja. Pero sería bueno saber con quién auspicia el Estado Nacional producir ese diferencial. ¿Con el protagonismo excluyente de los denominados pool de siembra o con la extendida participación de los pequeños y medianos productores que están a punto de extinguirse? Bajo esta perspectiva, sería ilógico plantear la industrialización del excedente si no tenemos resueltos nuestros problemas de producción primaria, porque el efecto de concentración industrial es exactamente el mismo al de la concentración de la producción primaria, con el agregado de que es desarrollado en muy alto porcentaje por compañías multinacionales extranjeras. Por eso debemos dejar pasar en este análisis lo siguiente: tanto la industrialización del excedente como la industria metalmecánica de otros proveedores del sistema agropecuario deben permitirse un cambio de paradigma social y tecnológico. No es lo mismo que una fábrica del polo industrial santafesino, por ejemplo, fabrique una sembradora de 30 surcos o más, o que varias fábricas de la zona fabriquen 3 sembradoras de 10 surcos. Ese mismo patrón es aplicable a la mayoría de las producciones concentradas en la región central de nuestro territorio. La decisión de promover las producciones locales sustentables, a la vez que favorece la provisión de alimento a la población involucrada en la cercanía, genera trabajo, arraigo y desarrollo en el nivel local o zonal, pero además tiende a aumentar el saldo exportable de lo producido en la región central. La renta y el sujeto agrario. En nuestro país, el término renta agraria solo se le adjudica al sujeto que cumple la función de productor, quedando excluidos de este término los arrendadores, prestadores de servicio y el Estado. Algunas consideraciones que debemos tener en base a gastos marginales no se reflejan en la cuestión impositiva y se expresan en la columna de los costos, impidiendo una adecuada compensación tributaria y haciendo que este sujeto aporte proporcionalmente al fisco más que cualquier otro sujeto del rubro. A título de ejemplo, resaltamos que no todos los comercios o prestadores de servicio otorgan la facturación correspondiente, dejando en condiciones de debilidad al cliente, ya que por algún repuesto, arreglos de herrería, mecánica, electricidad y hasta de víveres y artículos de uso diario. Hay que tener en cuenta aquí también que el productor no solo pasa a ser el responsable de toda la relación productiva y comercial, también se le exige el compromiso de llevar su contabilidad sin margen de error. Sus liquidaciones de ventas se hacen vía online y quedan grabadas en el sitio web de AFIP, donde el contador puede tomar la información, pero los comprobantes de compra no. Estos tienen una multiplicidad de tipos y tamaños que impide su perfecta compensación. A esto se suma el hecho de que la mayoría de las veces las horas de labores prácticas y las instancias imposibilitan la comunicación con sus estudios contables, dando como resultado un excesivo importe en concepto de liquidación de IVA, ganancias y demás cargas fiscales. La tierra, un fin estratégico y finito. En base a la correcta y responsable utilización del suelo, no son pocos los casos en los que resulta una clara evidencia de su subutilización o de la ineficiencia de las labores agropecuarias. Un ejemplo de ello es que no todo productor agropecuario tiene acceso a maquinaria de última tecnología.
entran en un listado de turno que otorga el prestador de servicios, ya sea por siembra, fumigación o recolección. En el caso de la siembra, cuando el sujeto tiene la humedad y temperatura apropiada, debe incorporarse las semillas. Con la fumigación pasa lo mismo. Cuando el productor cree necesario aplicar un insecticida por el exceso de seres biológicos dañinos, debe hacerse en el acto y no después. Y en el caso de la recolección ocurre lo mismo, ya que las etapas del ciclo de cultivo son acotadas en el tiempo. Cuando el cultivo se encuentra en la plenitud de su madurez, debe producirse instantáneamente la cosecha para evitar así que de plantas y demás pérdidas, justamente por haberse completado el ciclo biológico. Estas contingencias no menores hacen a la productividad global de un sector. Por lo tanto, el manejo eficiente de tales cuestiones desemboca en un aumento notable del volumen producido, lo que garantiza una mayor rentabilidad para el productor y por ende asegura mayores ingresos para toda la cadena, incluido el Estado. El modo de explotación de la tierra incide directamente tanto en la sostenibilidad del sistema como en su eficiencia. Al menos entre el 50 y 60% de la producción de los principales granos se concreta en fincas sujetas a arrendamiento. Esta modalidad ha sido extendiéndose en las últimas décadas, lo que trajo aparejado un distanciamiento del propietario con el efectivo control del recurso tierra. Así las cosas. Es imperante, por lo tanto, hacer cumplir la ley vigente del arrendamiento rural. Ello va a posibilitar que el capital financiero ajeno a la actividad se incorpore vía los contratos accidentales por 6 meses o un año, lo que derivará en un beneficio del entramado rural en todos los aspectos. La flexibilidad en esta materia que se vive en la actualidad solo genera inestabilidad al sector y a la economía, provocando el despoblamiento rural y la degradación de la tierra y de la infraestructura dedicada a la producción en general. Esta circunstancia, sumada a otras relacionadas con la escala y el paradigma tecnológico, derivó en la desaparición de más de 30.000 fincas dedicadas a los cultivos de grano y oleaginoso en lo que va del siglo XXI, tomando solamente las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Las cargas tributarias. Al productor agropecuario se lo estigmatiza por vender o comercializar una parte de la producción de manera marginal, en negro. Esta situación anormal no es más que la expresión de un sistema disfuncional. Es un efecto de la despareja y por ello injusta relación e implementación impositiva de la cual el Estado Nacional es el responsable. El hecho de que el Estado intervenga meramente a través del cobro de impuestos o aranceles, de los cuales el principal es un derecho de exportación, da cuenta del escaso e ineficaz nivel de regulación que posee y de la debilidad intrínseca de A, su rol de contralor y recaudador, B, sus capacidades de intervención para ordenar y orientar virtuosamente al mercado. La corrección de los no deseados mecanismos a los que el productor apela debe abordarse de manera crítica, teniendo en vista el universo de relaciones económicas y financieras que atraviesa el hecho productivo, y no el puro resultado contable, considerando aisladamente y fuera de aquel contexto la visión integral y sistema es un elemento irrenunciable a la hora de definir políticas impositivas modernas que estimulen la inversión productiva. Tenemos las propuestas, Ariel, pero eso lo podríamos charlar, digamos, entre los dos. Dale, Víctor, perfecto. Me parece muy bien para ir teniendo un poco ese ping-pong en los 2 minutitos que nos quedan antes de que llegue Alejandro Bartolini con su mesa de legislación laboral. Contanos, a ver, ¿qué es lo que salió, con lo que se le puede proponer al sector y al gobierno para poder trabajar justamente con esta temática? Mira, hay dos cosas que son fundamentales. Y que lo hemos vivido en los últimos temas. Uno es el tema Vicentín y el otro tema Sancor. Bien. Sancor es una gran pena si se llega a hacer una transferencia del capital societario a privado.
Hay, digamos, una presentación que se ha hecho con el tema de Richmond, Urtubey y Jorge Esteves, que es un ex Serenísima y que pertenece al grupo de Santa Clara. Realmente vender las marcas de Sancor y destruir una cooperativa como la que ha sido Sancor durante toda la vida y que ha regulado el mercado lácteo para los consumidores, vacía de contenido el deseo del Estado de bajar los precios de los alimentos. Ajá. Entonces eso es de una gran responsabilidad. Yo no sé quién está a cargo de las negociaciones de Sancor, desde algún ministerio seguramente, pero es realmente una vergüenza para la dignidad nacional que nuestra empresa de bandera de la lechería argentina no sea protegida. No debemos olvidar que se le debe todavía en el fideicomiso de Venezuela 18 millones de dólares que están en Banco Nación. Y seguramente estos que aparecen como inversores van a recibir plata del Estado para hacerse cargo de Sancor. Y entonces no hacen ninguna inversión. Con la plata de los mismos productores de Sancor van a hacer lo que se van a quedar con Sancor. Claro. Eso no lo vamos a permitir. Desde como presidente de la CGP estamos hablando con todos en la provincia de Santa Fe y no vamos a permitir que Sancor sea privatizada o sea transferida. Me hace acordar a las más puras épocas de la década del 90, cuando nos sacábamos de encima las empresas nacionales para trasladarla al capital extranjero. Y de lo seguro que estamos es que los que quieren participar no son sectores del sector lácteo. Por lo tanto, es un grave error. Un grave error. Y Víctor, y me imagino que, claro, me imagino que el caso de Vicentín es al revés, digamos, no es la necesidad de que el Estado ingrese a esta empresa que está teniendo. El Estado va a ingresar, no me cabe lugar a dudas que va a ingresar, porque ninguno de los sectores que están asociados a la CGP, que es el caso de los acopiadores y los corredores de la Bolsa de Rosario, van a aceptar la propuesta que está haciendo el Vicentín en estos momentos. Y realmente debo enaltecer la figura del presidente del Banco Nación, que está llevando una brillante negociación en este caso. Impecable, Víctor, la verdad que te agradezco. Creo que ahí tocaste dos temas de mucha actualidad, de mucho interés, dentro de todas las grandes cosas que estuvieron charlando ahí, que implica esto, que las mesas tienen debate, análisis, hablan de todo, pero también señalan cosas puntuales. Así que la verdad creo que nos quedamos con una mesa realmente muy fructífera. Muy bien, te agradezco mucho. Y hay que aplicar la ley 13246 de arrendamientos, porque no se pueden bajar los alimentos cuando tenés una clase improductiva en el sector agropecuario, que el 70% de la tierra se lleva el 50% de la ganancia sin arriesgar absolutamente nada. Claro. Hay entre las retenciones que después tiene el Estado, que son necesarias tener retenciones, porque son moneda dura que hace a la capitalización del Estado. Para el arrendatario, para el que trabaja, para el que arriesga capital, es muy poco lo que hay que repartir. Claro, claro. Víctor Repetto, gracias. Muy bien, gracias a todos ustedes. Abrazo grande. Bueno, ahí estaba entonces Víctor Repetto en nuestra mesa de renta agraria dentro de esta lógica de debate que se da en el segundo Congreso Industrial, donde en un ratito, mira, si es el Congreso Industrial del Consenso del Trabajo y la Producción, si eso implica que debaten tanto las miradas empresarias como la mirada de los trabajadores, ¿sí? Los empresarios pymes. Viene una mesa que es muy interesante y está muy en boga en estos días respecto de esa relación. Vamos a hablar con Alejandro Bartalini en ratito sobre legislación laboral.